damos inicio a la charla del día de hoy. Hablaremos entonces del manejo anestésico del paciente donante de órganos. Mi nombre es Andrés Felipe Mesa Rojas, soy residente de segundo año de anestesiología y reanimación de la Universidad de Antioquia y mi asesor fue el doctor Mario Gutiérrez Duque, profesor y anestesiólogo de la universidad. El contenido de la charla: hablaremos primero de unas generalidades, luego de la epidemiología, posteriormente el donante con muerte cerebral, luego el donante vivo y por último unas conclusiones. Entonces, para empezar con las generalidades, en esta gráfica podemos observar los diferentes órganos que son susceptibles de donación, algunos de ellos incluso de donación en paciente vivo, como son el hígado, el riñón, el intestino o los pulmones. Hay que recordar que a veces el trasplante es la única opción terapéutica de muchas enfermedades terminales, que hay un desequilibrio entre los donantes y los potenciales receptores. Por ejemplo, en esta gráfica podemos observar los datos recogidos desde 1991 hasta el 2005, hasta el 2015, y vemos cómo la brecha se ha venido ampliando entre la lista de espera, los trasplantes y los posibles donantes. Finalmente, la donación es un trabajo que requiere un trabajo coordinado de las diferentes especialidades, como lo son cuidado crítico, anestesiología o cirugía de trasplantes. Hablemos entonces de algunos aspectos de la epidemiología. Empecemos con las cifras de donación en el mundo en el 2019, que nos da el Observatorio Global de Donación y Trasplantes, que nos dice que más o menos en el 2019 hubo 153.000 trasplantes de órganos, que corresponden más o menos a 40.000 pacientes con muerte cerebral. Esto se traduce en un aumento de más o menos el 4.8% con respecto al 2018 y equivale más o menos a 17.5 trasplantes por hora. De los trasplantes de riñón, más o menos el 37.3% provienen de trasplantes de donante vivo, una cifra mucho mayor que en los trasplantes de paciente vivo de hígado, que apenas representan un 21.3%. Las cifras para Colombia nos las da el Instituto Nacional de Salud a través de su Red Nacional de Donación y Trasplantes. El último reporte que está publicado en la página es de enero a junio del 2019 y del 2020. Lastimosamente vemos cómo en Colombia el número de donantes reales de órganos disminuyó con respecto al año anterior. Esta disminución se vio en todas las regiones del país y vemos como en el 2019 hubo 207 donantes y en el 2020 apenas 109, una disminución más o menos del 47%. Esta disminución en el número de donantes se tradujo finalmente en una disminución en el número de trasplantes. Pasamos de 614 en el 2019 a 385 en el 2020, una disminución más o menos de 37.3%. También podemos ver como la mayoría de las donaciones son de origen cadavérico, sin embargo hay presencia de donantes vivos en riñón y en hígado, y por esa razón tocaremos esos dos tópicos más adelante. Empecemos entonces con el donante con muerte cerebral. Para hablar de este tema tocaremos unos cambios fisiológicos, hablaremos entonces del manejo perioperatorio y finalmente del acto anestésico. Para los cambios fisiológicos vamos a ir avanzando a través de los diferentes órganos y relatando los diferentes cambios. Empecemos entonces con el cardiovascular. Inicialmente se presenta una crisis hipertensiva dada por una liberación de catecolaminas. Luego habrá una hipotensión persistente que tiene un origen multifactorial. Las causas principales son la pérdida del tono simpático central, la disminución del gasto cardíaco, la vasodilatación periférica y la hipovolemia, que es causada en muchos pacientes por la diabetes insípida. Luego en el sistema pulmonar, estos cambios que vimos anteriormente se van a traducir en un aumento de la presión hidrostática inicialmente, que va a causar edema pulmonar, pero luego va a haber una respuesta inflamatoria que también puede causar directamente lesión pulmonar. En el sistema renal hay vasoconstricción renal que va a desencadenar lesión renal aguda, pero muchos pacientes también se van a presentar con poliuria, por lo mismo que vimos anteriormente, la presencia de diabetes insípida. En el sistema metabólico va a haber alteraciones en la síntesis, en la liberación y en el uso hormonal, principalmente de las hormonas de origen central, como la ACTH, la TSH, la GH y la vasopresina, que se van a traducir en hiperglicemia y anormalidades hidroelectrolíticas como la diabetes insípida, lo que va a desencadenar hipernatremia. También tenemos entendido que más o menos un tercio de los pacientes van a presentar coagulopatía, que se cree que es causada por la liberación de tromboplastina del tejido cerebral.
Finalmente, a nivel de la temperatura, la función hipotalámica va a estar abolida. Entonces, inicialmente se va a presentar hiperpirexia, pero posteriormente va a presentarse hipotermia relacionada con la disminución del metabolismo y la vasodilatación periférica. Pasaremos entonces ya al manejo perioperatorio. El objetivo principal es revertir o mitigar todos estos cambios fisiológicos que acabamos de ver. Tiene que ser un manejo balanceado, porque por ejemplo en el trasplante de riñón nos conviene mucho tener un donante bien hidratado con una diuresis aumentada. Sin embargo, esta hidratación excesiva puede causar alteración en otros órganos como el corazón o los pulmones y puede influir finalmente en el trasplante de estos. Lo ideal es siempre continuar el soporte previo a la declaración de la muerte cerebral. Y este manejo perioperatorio idealmente tiene que estar estandarizado, porque esto ha logrado impactar en diferentes desenlaces clínicos, como vamos a ver en este estudio publicado en el 2015. Entonces es un estudio cuasi experimental, realizado en 6 hospitales de España del 2010 al 2013, y se evalúa una aplicación de un protocolo en donantes potenciales con muerte cerebral. Lo que evalúan finalmente es el número de donación de pulmones y la sobrevida e incidencia de disfunción del injerto. ¿Qué encontraron ellos? Que más o menos cuando comparan el periodo de tiempo del 2010 al 2012, que es previo a la aplicación del protocolo, con el periodo de tiempo del 2013, que es posterior a la aplicación de este, vemos que con relación a los donantes con muerte cerebral hay un aumento en los donantes potenciales de pulmón, en los que finalmente son requeridos para la donación, y en el número final de trasplantes. Entonces esto finalmente se traduce de un mejor tratamiento a los pacientes con muerte cerebral que desembocó en aumentar el número de trasplantes. Entonces, para este manejo protocolizado, lastimosamente no hay muchas guías de práctica clínica por el acceso o por la falta de evidencia. Se han desarrollado más consensos basados, por ejemplo, en el método Delphi o simplemente en la reunión de diferentes expertos. Les voy a presentar dos. El primero de ellos publicado en el 2018 en BMC y el segundo de ellos, que es más conocido y se suele citar en mucha bibliografía, es este publicado en la revista de Medicina y Cuidado Crítico, que es la reunión de diferentes sociedades pues, implicadas en este asunto. Ellos, ¿qué tópicos principales tocan? La monitorización, el soporte hemodinámico y los líquidos, el manejo de la ventilación, la terapia hormonal y el control de la temperatura. Empecemos entonces con la monitorización. Recomiendan una monitoría usual con la temperatura, el cardioscopio, la saturación y el gasto urinario. Adicionalmente recomiendan la inserción de una línea arterial y un catéter venoso central. Adicionalmente, para clínicos seriados como electrolitos, función renal, estado ácido base y lactato sérico. Con relación al soporte hemodinámico y los líquidos, sugieren un control de la presión arterial media entre 60 y 110 milímetros de mercurio. Hay que recordar que por los cambios fisiológicos puede presentarse una tormenta autonómica que puede ser manejada tanto con esmolol como con vasodilatadores. Pero hay que estar muy pendiente de estos pacientes porque finalmente van a progresar a la hipotensión, que inicialmente se maneja con líquidos según metas dinámicas. Entonces, con respecto a los líquidos, no hay ninguna prueba que demuestre una solución de cristaloides específica que sea superior a la otra. Sin embargo, por extrapolación del manejo de líquidos del paciente crítico, se prefieren isotónicos balanceados, sobre todo pues, por el desenlace de lesión renal. Y no se recomiendan los almidones por la alta incidencia de lesión renal y por la incidencia aumentada de función retardada del injerto, que la vamos a ver más adelante. Finalmente, con respecto a los vasoactivos e inotrópicos, la dopamina se ha utilizado de forma tradicional como el primer agente. Sin embargo, muchos pacientes se van a beneficiar del manejo con vasopresina, sobre todo para el control de la diabetes insípida que vimos anteriormente los cambios fisiológicos. Sin embargo, también se puede utilizar la norepinefrina como dosis o como manejo de segunda línea. Posteriormente, en la ventilación se recomienda una ventilación protectora con volúmenes corrientes de 6 a 8 mililitros por kilogramo según el predicho, una meseta menor a 30 centímetros de agua y una oxigenación con metas de 88 a 95%. Y también se debería titular la PIP y la FIO2 similar a lo que se hace en los pacientes con SRA. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esta intervención? En el 2020 sale este estudio publicado en la revista americana de cuidado crítico respiratorio. Es una corte prospectiva realizada en Francia de 2016 a 2017 en el cual se evaluó pues, el uso de la ventilación protectora para dos desenlaces, el número de la donación de pulmones y la sobrevida a un año de estos pacientes. ¿Qué encontraron ellos?
que utilizar una estrategia de ventilación protectora al momento de determinar al paciente con muerte cerebral como potencial donante, que es este tiempo T1, aumentaba en un 43% la posibilidad de que ese paciente fuera trasplantado. Con relación a la terapia hormonal, hay que mantener un control glucémico con metas de 120 a 180 miligramos por decilitro y se recomienda el uso de esteroides para tratar el estado inflamatorio con metilprednisolona una dosis de 15 miligramos por kilo 250 en bolo y luego a 100 miligramos hora. Las hormonas tiroideas se ha debatido mucho también su uso como reemplazo hormonal. Sin embargo, pues en estos dos consensos se suele recomendar cuando hay inestabilidad hemodinámica o cuando hay una fracción de eyección disminuida. Sin embargo, recalcan que su evidencia es de baja calidad y que los análisis retrospectivos muestran solamente un aumento de donaciones. Con respecto a la diabetes insípida, la tenemos que sospechar cuando la diuresis es mayor de 1 litro por hora o más de 3 mililitros por kilogramo por hora, cuando la osmolaridad de la orina es menor a 200 miliosmoles por kilo de agua o cuando se presenta hipernatremia. Se maneja con vasopresina cuando está asociada a hipotensión a dosis de 0.01 o 0.04 unidades por minuto o con desmopresina cuando no hay hipotensión asociada a dosis de 1 o 4 microgramos en bolo y luego 2 microgramos cada 6 horas. Finalmente, con el control de la temperatura, estos dos consensos suelen tradicionalmente recomendar la normotermia, con metas de 36 a 35, de 36,5 a 37,5 grados centígrados. Sin embargo, hay una evidencia que apunta más a la hipotermia, con metas de 34 a 35 grados centígrados. Se presentan entonces dos estudios, uno más viejito publicado en el 2015 en el New England, con 370 donantes aleatorizados a normo o hipotermia, donantes de riñón. Y se evalúa la función retardada del injerto que les hablé anteriormente de ella, que está definida como la diálisis en la primera semana posterior al trasplante. ¿Qué encontraron ellos? Que la hipotermia reducía la probabilidad de función retardada del injerto hasta en un 38%. La otra cuestión era ver si esa hipotermia podía desencadenar o no alteraciones a largo plazo. Finalmente, estos mismos pacientes fueron evaluados posteriormente en este estudio publicado en la revista de Trasplantes en el 2019, en el cual vemos que esta estrategia de hipotermia no tuvo impacto en la sobrevida a un año del injerto en ninguno de los diferentes órganos. Vemos como no hubo una diferencia estadísticamente significativa ni a favor ni en contra. Finalmente, vamos a hablar entonces del acto anestésico. Vamos a hablar de la preparación, del posicionamiento, del manejo anestésico como tal, de la anticoagulación y del abordaje quirúrgico. Entonces, en la preparación, lo ideal es mantener todas las medidas de soporte que vimos anteriormente, especialmente la estabilidad hemodinámica. Puede ser necesario, según el caso, incluso utilizar glóbulos rojos cruzados, y hay que tener anticoagulantes porque muy seguramente o son necesarios a medida que va avanzando el procedimiento. Generalmente esos pacientes se ubican en supino con los brazos pegados al cuerpo. El manejo anestésico es necesario porque muchos pacientes o estos pacientes tienen la médula intacta y se pueden desencadenar reflejos. Son necesarios los anestésicos y suelen utilizar los inhalados alrededor de una cama. También es necesario utilizar el relajante neuromuscular para una relajación profunda. La anticoagulación es necesaria previa a la perfusión de los órganos y se suele utilizar heparina no fraccionada a dosis de 300 unidades por kilogramo de peso. El abordaje quirúrgico va a ser el siguiente. Va a haber una incisión del maniobro externar hasta el pubis. Se hará una individualización vascular de los diferentes órganos o de los órganos que se vayan a trasplantar. Se procederá con la anticoagulación y finalmente harán una canulación, un pinzamiento y una infusión de la solución de preservación en los diferentes órganos. El retiro de órganos tiene un orden establecido que va según su tiempo de isquemia. Si se va a trasplantar el corazón, entonces se inicia con él, después de la infusión de una solución cardioplégica, luego van los pulmones, luego el hígado y finalmente el riñón. Ya pasaremos ahora a hablar del donante vivo y como les comenté anteriormente, por epidemiología tocaremos el tema del riñón y del hígado. Entonces, con respecto al donante vivo de riñón, hablaremos de su valoración preanestésica y de su manejo intraoperatorio. Con respecto a su valoración preanestésica, hay que tener en cuenta que la nefrectomía tiene un riesgo intermedio de complicaciones cardiovasculares y un riesgo alto de sangrado, que tiene que ver más con la técnica quirúrgica que se utilice, porque se puede hacer tanto de forma laparoscópica como abierta,
y sobre todo por la manipulación de grandes vasos. También hay unas recomendaciones de la red de trasplante y recuperación de órganos que tienen que ver más como con los exámenes paraclínicos que se deben solicitar en estos pacientes, adicional a la valoración planestésica. Entonces, todos estos pacientes tienen que tener un grupo sanguíneo y pruebas cruzadas realizadas en 2 ocasiones, tienen que tener tipificación de HLA, tienen que tener una valoración médica con un interrogatorio y un examen físico con énfasis en sistema renal y tienen que tener unos paraclínicos como hemograma y electrocardiograma independiente pues de su estado cardiovascular. Con respecto al manejo preoperatorio, pues en el 2018 se publicaron estas guías de ERAS en cirugía urológica mayor. Entonces ustedes me van a decir, Andrés, sabemos que esas guías están más enfocadas en prostatectomía y en cistectomía radical. ¿Habrá alguna evidencia de pronto que hable del manejo de las ERAS en nefrectomía para donante vivo? Pues sí la hay. Recientemente se publicó una revisión sistemática de la aplicación de estas guías en donante vivo de riñón. Realizaron una búsqueda sistemática en estas bases de datos hasta enero del 2021. Se buscaba comparar el manejo con ERAS y el tratamiento estándar y encontraron 3 ensayos clínicos y 11 cohortes para un total de 1.377 pacientes. Quisieron evaluar los desenlaces de hospitalización, opioides, uso de opioides, control del dolor, las complicaciones y la readmisión. ¿Qué encontraron ellos? Mm, Finalmente encontraron que se puede presentar una disminución en la hospitalización de más o menos un día en los pacientes que son sometidos a un protocolo ERAS. Sin embargo, vemos que aunque todos los estudios cruzaron pues el cero, se presenta una alta heterogeneidad entre ellos, lo que dificulta pues una interpretación como más certera o más adecuada o más segura de estos resultados. Algo muy similar pasó con los opioides, que aunque hubo un ahorro muy importante y hasta 32 miligramos o equivalentes de morfina, también se presentó una alta heterogeneidad entre los 2 estudios que se evaluaron. No hubo diferencia en la readmisión ni en las complicaciones y no fue posible hacer un metaanálisis de dolor por las diferentes escalas utilizadas. Finalmente, entonces, teniendo en cuenta la evidencia que hay disponible de la utilización de estas guías en este escenario quirúrgico, hablaremos pues en términos generales, porque ya las conocemos desde su aplicación en cirugía abdominal mayor. Entonces empieza en el preoperatorio con una educación, con una optimización del estado general, con la no utilización de preparación intestinal, con la profilaxis adecuada para trombosis venosa profunda, con un ayuno adecuado no prolongado, con la utilización de antibióticos profilácticos y un control adecuado de las náuseas y el vómito posoperatorio. En el manejo intraoperatorio hay que tener en cuenta, por lo que vimos anteriormente, de su alto riesgo de sangrado, que tenemos que partir de 2 buenos accesos vasculares. El posicionamiento de estos pacientes suele ir en posición de navaja, que es un posicionamiento que desde el manejo anestésico no es conveniente porque nos dificulta tanto la ventilación por la compresión de las vísceras abdominales, como la disminución del retorno venoso por la gravedad invertida de las piernas. Para hablar de monitorización, pues ya hablaremos más adelante de él, pero en términos generales puede ser utilizada una monitoría básica sin necesidad de manejo invasivo. Y con respecto al mantenimiento anestésico, hay un aspecto importante que hay que tratar y es el uso de sevoflurane. Algunos expertos no han recomendado el uso de este anestésico por la implicación que tiene posiblemente el compuesto A en la falla renal o en la toxicidad renal. Sin embargo, en el British Journal en el 2017 se publicó este estudio en el cual se comparó la anestesia basada en propofol contra la anestesia basada en sevoflurane para el donante de riñón. Entonces es un ensayo clínico controlado con 60 parejas de donantes y receptores que se aleatorizaron a estos 3 esquemas de anestesia: propofol en donante y receptor, sevorane en donante y receptor y propofol en donante y sevorane en receptor. ¿Qué buscaban ellos principalmente? Su desenlace principal eran las concentraciones de moléculas de lesión renal en los pacientes y algunos desenlaces clínicos que ya les voy a mostrar más adelante. ¿Qué encontraron ellos con respecto a los marcadores de lesión? Que más o menos a las 48 horas sí había una diferencia. Los marcadores de lesión renal estaban más aumentados en el grupo de sevorane, tanto en este marcador como en este marcador que les estoy presentando acá. Sin embargo, lo que llama más la atención de este estudio después del mismo análisis que ellos hicieron es que en los desenlaces que de pronto son más
que son clínicamente más significativos para los pacientes, como el gasto urinario, la tasa de filtración glomerular a los 3, a los 6 meses al año, la tasa de disfunción retardada del injerto, la pérdida del injerto o el rechazo agudo a los 2 años, no hubo diferencia en ninguno de estos desenlaces entre los diferentes grupos. Y lo más llamativo fue que en el rechazo a los 2 años hubo un aumento en el rechazo en el grupo que utilizó propofol en el donante y en el receptor. Finalmente ellos infieren a partir de estos resultados que es necesario hacer un estudio adicional, ya está preparado o ya está incluido el Vapor 2 en Clinical Trials para su realización posteriormente para estudiar principalmente estos escenarios. Como vemos aquí, el grupo de Propofol en las semanas post-trasplante más o menos a las 100 presentaba una diferencia estadísticamente significativa en la tasa de rechazo del injerto. Con respecto ya al intraoperatorio, la técnica quirúrgica, como les mencioné anteriormente, puede ser vía laparoscópica abierta. Hay un metaanálisis de Cochrane del 2011, más bien viejito, que no les voy a mostrar pues muy explícitamente, pero sí nos refiere finalmente que la vía laparoscópica tiene menos dolor y una recuperación más rápida, por eso es la que se suele utilizar más comúnmente. Ahora, esto tiene que ir de la mano entonces con las técnicas analgésicas, si nos enfrentamos a una nefrectomía vía abierta o vía laparoscópica. Si es una técnica abierta, las guías o los protocolos ERAS nos recomiendan la técnica epidural. Si es una técnica laparoscópica, tenemos dos enfoques. Uno recomendado por las guías Prospect, que es extrapolada de la colecistectomía laparoscópica, y otro de las guías ERAS de cirugía abdominal que nos recomiendan morfina intratecal o técnicas regionales. Nosotros creemos que de pronto se puede correlacionar mejor con las guías ERAS porque hay que tener en cuenta un escenario quirúrgico específico de esta nefrectomía, que si bien la técnica laparoscópica se desarrolla en la mayoría del tiempo quirúrgico, finalmente la extracción del riñón va a ser a través de una incisión que se beneficia más de estas dos intervenciones más que de la infiltración de los puertos. Y también pues se debe complementar siempre con analgesia multimodal. Entonces, en la técnica abierta, la epidural no solamente nos va a servir para el control del dolor, sino que en este estudio, por ejemplo, publicado en el 2019 en BMC Anesthesiology, vamos a ver otros desenlaces clínicos que se encontraron. Entonces, una corte retrospectiva en el cual se evaluó el uso de epidural o no usarla en pacientes con nefrectomía abierta, 291 pacientes, y se evaluó la función retardada del injerto, que como vimos anteriormente es la utilización de diálisis en la primera semana. Ellos hacen una comparación entre la diálisis y la función retardada del injerto. La diálisis o la función retardada del injerto, mejor dicho, es cuando se realiza diálisis en la primera semana, pero adicional a eso se ha descartado rechazo hiperagudo o complicaciones en el tracto urinario o complicaciones vasculares. Vemos cómo hay una diferencia, incluso en cualquiera de las dos, cuando se utiliza la epidural en pacientes que van a nefrectomía abierta. Entonces es un manejo que tiene que ir estandarizado en este tipo de pacientes. Y con respecto a la analgesia multimodal, también se ha teorizado mucho con respecto al impacto que pueden tener o no los AINES. Entonces encontré este artículo publicado en la Revista Americana de Trasplantes en el 2018, en el cual quiere evaluar desenlaces clínicos con respecto a esta intervención. Entonces es un ensayo clínico doble ciego que incluye el uso de pregabalina y ketorolaco en el contexto de un protocolo ERAS versus el uso de placebo. Se utilizaron se encontraron 62 pacientes, se aleatorizaron 62 pacientes y se quiso evaluar su función renal principalmente y los equivalentes de morfina utilizados. ¿Qué encontraron? Que en el grupo que se aleatorizó a pregabalina y ketorolaco hubo un menor consumo de equivalentes de morfina. Hubo más cambio en el hematocrito del pre al posoperatorio, pero esto no se tradujo a aumento de transfusiones, no hubo diferencias significativas en el tiempo de remoción de la sonda Foley, y por el contrario, sí disminuyó el tiempo de estadía hospitalaria. Tampoco hubo cambios en la creatinina post o pre o posoperatoria, cuando se hizo la relación entre estos dos. Finalmente, en el intraoperatorio también tenemos que tocar otro aspecto adicional, que es el manejo de los líquidos en estos pacientes. Generalmente, esto no está en el protocolo ERAS, pero en los pacientes que van a donante vivo de riñón se suele utilizar un manejo de líquido más agresivo, más o menos de 10 a 20 mililitros por kilogramo hora, queriendo
un gasto urinario más o menos de 2 mililitros por kilogramo por hora. Incluso se suele utilizar manitol o furosemida para lograr estas metas de gasto urinario. Y se recomienda no utilizar vasopresores alfa puros por la vasoconstricción que pueden tener en el injerto. Entonces hay un estudio, un estudio que se fue publicado en la revista Clínica de Trasplantes en el 2019 que nos quiere pues como dilucidar mejor eso o la evidencia que hay con respecto a este manejo de los líquidos como tan agresivo en ocasiones. Entonces una corte retrospectiva de 413 pares de donantes y receptores, en los cuales se comparó el manejo estándar, alto o agresivo en mililitros kilogramo hora, que más o menos son estos rangos. Vemos como el estándar es 14 mililitros kilogramo hora, el alto es 23 y el agresivo es 34. Ellos querían evaluar las complicaciones y los niveles de creatinina. ¿Qué encontraron ellos? Que en el grupo de manejo agresivo, que vimos que se sale incluso de las recomendaciones usuales de 10 a 20, se presentó una diferencia estadísticamente significativa en la hospitalización prolongada y en la hernia incisional y también en las complicaciones en general. Y esto no se tradujo en desenlaces clínicamente positivos para los pacientes que estaban manejados con este esquema. En el donante no hubo ninguna relación con la creatinina pre o posoperatoria. Y solamente en el donante hubo una disminución en la creatinina del día 1, pero que no se vio este mismo desenlace a la creatinina a los 30 días, a los 90 días o los 6 meses. Entonces vemos cómo generalmente se debe tratar de conservar ese manejo estándar o alto de 10 a 20 mililitros kilo. Finalmente, en el donante vivo de hígado, también vamos a hablar de su valoración preanestésica y el manejo intraoperatorio. Empecemos entonces por su valoración preanestésica. A diferencia del donante vivo de riñón, es una cirugía que tiene un alto riesgo de complicaciones cardiovasculares y tiene un alto riesgo de sangrado. Pero también hay que hacer diferencia entre la hepatectomía derecha e izquierda. Les cuento que la hepatectomía izquierda sabemos que se asocia con un menor riesgo de sangrado, pero suele ser utilizada nomás cuando se van a trasplantar a receptores pediátricos o a receptores pequeños. En cambio, se suele utilizar más la hepatectomía derecha cuando hay unos trasplantes de adultos a adultos. También aplican las mismas recomendaciones de la red de trasplante y recuperación de órganos, pero como vimos de este alto riesgo de sangrado, pues también tenemos que actuar en consonancia. Entonces, muy probablemente estos pacientes se beneficien de una reserva de glóbulos rojos y adicionalmente técnicas de ahorro sanguíneo, principalmente la ablación autóloga preoperatoria para evitar las transfusiones heterólogas. También se pueden beneficiar de mobilización normovolémica aguda. Entonces, en el manejo perioperatorio, en el intraoperatorio específicamente, nuevamente la importancia de accesos vasculares adecuados. El posicionamiento de estos pacientes suele ser en supino. La monitoría requiere monitoría arterial invasiva y el catéter venoso central, pero ya vamos a ver la razón de esto. El mantenimiento anestésico no se ha encontrado diferencia entre hacerlo o realizarlo continuo versus con técnica inhalada. La monitorización con el catéter venoso central tiene una razón específica y es que este tipo de pacientes se han propuesto utilizar un manejo de líquidos guiado por PVC menor o igual a 5 para disminuir el sangrado. ¿Esto qué evidencia tiene? En el 2016 se publicó una revisión de Cochrane en el cual se evaluaron diferentes métodos pues, para evaluar las estrategias para disminuir la pérdida de sangre durante la resección hepática. Es un metaanálisis en red. Se evaluaron estas diferentes intervenciones y nos interesa en este caso pues la presión venosa central baja y se evaluó la pérdida sanguínea. La pérdida sanguínea, entre otros desenlaces, pero la que más nos interesa ahora es esta, se encontraron 4 estudios para un total de 237 pacientes. Entonces, con relación a la pérdida sanguínea, encontramos una diferencia estadísticamente significativa con un ahorro de hasta 340 mililitros. Sin embargo, vemos una alta heterogeneidad entre los estudios. Y con respecto a la trasplante, a la donación, no, a la utilización de glóbulos rojos, vemos que se presenta un ahorro de 1.6 unidades con una baja heterogeneidad. Entonces nos sirve como estrategia para disminuir el sangrado y para evitar la transfusión de glóbulos rojos. Hay que recordar que igual la cirugía hepática también tiene sus propias recomendaciones de las guías ERAS, que van en consonancia pues, con las otras intervenciones de las que hablamos anteriormente. Específicamente les quiero hablar de la analgesia e intra y posoperatoria. Entonces, con respecto a este escenario, pues siempre hay cierta controversia entre el uso de la epidural
por la posibilidad de una coagulopatía posoperatoria en los pacientes que van para hepatectomía. Entonces, para resolver o para tratar de dilucidar este asunto, les traigo dos artículos. El primero de ellos, publicado en Anestesia en el 2016, que nos hace más que todo una descripción de las alteraciones de la coagulación en los pacientes. Es un estudio observacional descriptivo de 45 pacientes llevados a resección hepática mayor, definida como mayor del 30%. Se utilizó o se siguió con pruebas convencionales, adicionalmente se utilizó también pruebas viscoelásticas. ¿Qué encontraron ellos? Más o menos lo que se describe en la literatura, que en el primer y segundo día hay una disminución de las plaquetas, del tiempo de protrombina y el fibrinógeno en los pacientes. Finalmente se produce una recuperación más o menos al quinto día, pero cuando evaluaron pues otros variables, por ejemplo, como el factor de von Willebrand o el factor 8, encontraron que se presenta un aumento de estos factores. También una disminución en la antitrombina. Entonces ellos teorizan que si bien puede haber ciertos factores que hacen que el componente de anticoagulación disminuya, el componente procoagulante también puede estar implicado. Entonces, quizás estos pacientes de forma balanceada pueden tender más a la procoagulación que a la anticoagulación. Cuando se evaluaron con pruebas viscoelásticas, los pacientes encontró que los diferentes parámetros del EXTEM no había diferencia o no había una salida de los rangos normales para la evaluación de estos parámetros. Incluso en la comparación del fibrinógeno, finalmente se presentó un aumento en el rango. Y en este estudio, publicado en el 2018 en la revista de trasplante de hígado, les cuento que es una serie de casos de 104 donantes para hepatectomía derecha, ya ubicados específicamente en el escenario de donante vivo, en el cual evaluaron la analgesia, las complicaciones y el retiro del catéter. Todos los pacientes tuvieron un VAS por debajo de 5, la mayoría de ellos con un VAS entre 1 y 2. No se presentaron complicaciones con respecto a hematomas epidurales. La mayoría de las complicaciones fueron relacionadas con el uso per se de la técnica. Y no hubo un retraso en el retiro de los catéteres. Todos los catéteres se pudieron retirar hasta el día 6, luego de que las pruebas de coagulación se normalizaron. Entonces vemos que si bien el mensaje pues, de estos dos estudios no es que podemos utilizar sí o sí la técnica epidural con total tranquilidad, si hay evidencia de que puede que sea segura en estos pacientes. Incluso, pues si hay dudas o si no se quiere utilizar, se pueden utilizar otras estrategias analgésicas. Pues ante la falta de evidencia específica en este caso, me toca remitirse, por ejemplo, a reportes de caso en el paciente, una paciente que no está de acuerdo ni con epidural ni con uso de opioides, que está programada para una hepatectomía abierta para donación específicamente. Un reporte de caso publicado en Anestesia y Analgesia en el 2020. Vemos cómo se utilizaban diferentes técnicas analgésicas multimodales. Se valieron específicamente de infusiones como dexmedetomidina, ketamina y lidocaína asociadas a un bloqueo TAP single shot. Vemos cómo finalmente no hubo necesidad de utilizar opioides intravenosos en el posoperatorio y se logró un control adecuado de los reportes de dolor. Ellos evaluaron en este caso si reportaba o negaba dolor. Vemos que la mayoría del tiempo en el posoperatorio negaba el dolor y se reportó dolor no más hasta el día 2 posoperatorio. Entonces vemos que hay otras estrategias analgésicas que se pueden utilizar si no se presenta tranquilidad o el paciente refiere que no quiere la epidural o está contraindicada por alguna u otra razón. Finalmente, las conclusiones es que el manejo anestésico del paciente con donante con muerte cerebral puede impactar en desenlaces tan importantes como la cantidad de órganos trasplantados y de su funcionalidad. Que hay manejos comunes entre las donaciones, como es el caso de la ventilación protectora, pero que también hay particularidades como el manejo de los líquidos perioperatorios, y que las donaciones de pacientes vivos provienen de individuos idealmente sanos, que si bien pueden plantear menos riesgos anestésicos que sus contrapartes enfermas, sigue requiriendo el mayor cuidado posible para disminuir las consecuencias de la intervención quirúrgica. Y aquí tienen el QR con la bibliografía. Muchas gracias por asistir.